¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias, qué bueno que nos acompañan. Hoy es martes de Enfoques y van a ver qué primera actriz tenemos como invitada de esta sección en unos minutos más, en un ratito más. Y mientras tanto, tenemos muchos contenidos. Vamos a hablar de derecho a la información, vamos a hablar de diversas publicaciones, libros, revistas. Estoy con mis compañeros Rafael García Villegas, Guemán Sin Rodríguez. Guemán, desafortunadamente vamos a iniciar con una muy triste noticia. Así es, Laura. Se dio a conocer que Guillermo Soberón Acevedo, una de las eminencias científicas, ha fallecido. Y bueno, queremos compartir con ustedes algunas cosas, alguna memoria en torno a él. Con más de 140 trabajos de investigación y una amplia trayectoria en el ámbito científico, particularmente en el terreno de la bioquímica, Guillermo Soberón Acevedo se convirtió en un pionero de la biología molecular mexicana. El académico, 2 veces nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, falleció este lunes a los 94 años. Así lo confirmó Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Originario de Iguala, Guerrero, el autor de Pericuetos en la investigación y desarrollo de vacunas, se formó como médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y consiguió el grado de doctor en filosofía en la especialidad de química fisiológica en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Durante su gestión como rector de la máxima casa de estudios, descentralizó la educación universitaria con la creación de Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, hoy conocidas como Facultades de Estudios Superiores. Su interés por la investigación, la enseñanza y la difusión de la ciencia lo llevaron a rescatar proyectos como la Estación Biológica de Chamela en las costas de Jalisco y la Estación de Investigación Marina de Campeche. Años más tarde, se integraría a el Colegio Nacional para abordar los múltiples e importantes aspectos de la actividad cultural del país. Así lo mencionaba en su discurso de ingreso, contestado por el historiador y antropólogo Miguel León Portilla. Como compañero en el Colegio Nacional, fue siempre un ejemplo para nosotros, una persona que pensó siempre en el bien de nuestra institución, atento a las opiniones de cada uno de nosotros y sin duda alguna su experiencia, su capacidad y su liderazgo nos harán mucha falta. Es una pérdida extraordinaria para la Universidad Nacional y para todas las instituciones de educación superior por la manera en que reforzó el aparato universitario de investigación, de docencia y difusión, así como de las áreas de cultura. Es una pérdida muy dolorosa para el Colegio Nacional, en donde fue un miembro absolutamente destacado que con una devoción extraordinaria se entregó a las tareas de difusión de la cultura, que son la parte esencial de nuestra institución. El 1 de diciembre de 1982 se convirtió en el secretario de Salud del gabinete de Miguel de la Madrid. Entre sus logros destaca la inclusión del derecho a la protección de la salud, acción que modificó la Ley General de Salud y comprometió a los gobiernos de los estados a garantizar servicios públicos efectivos. Arrancó con la enmienda constitucional que reconoció el derecho a la protección de la salud de nuestro país. Siguió con la promulgación de la Ley General de Salud, que sustituyó al decimonónico Código Sanitario. Fue el impulsor de la descentralización de los servicios de salud y de la modernización administrativa que motivó el cambio de Secretaría de Salud y Asistencia a Secretaría de Salud, un cambio no solo de nombre, sino de concepción y organización en esta Secretaría. Y algo que no puedo dejar de mencionar es que cuando hace 30 años, estando yo muy enfermo y a petición de mi familia y de varios amigos, él junto con otros médicos arregló que yo pudiera ingresar en un estado de suma gravedad al Instituto Nacional de la Nutrición como paciente, en donde me salvaron la vida. Pero allí debo insistir en algo que es extraordinariamente significativo, no solo para mí, sino para todo el país. Yo necesité en ese momento 18 transfusiones de sangre y la sangre en México era una sangre sana porque don Guillermo Soberón, con una visión extraordinaria, había ordenado que se destruyeran los bancos privados de sangre, que se rehicieran bancos públicos de sangre que estuvieran sana, que no estuvieran contaminados
por el virus del SIDA o por ningún otro patógeno, y gracias a eso en México pudimos evitar tragedias. A lo largo de 5 décadas de actividad profesional, obtuvo múltiples distinciones como el Premio Abraham Horwitz que otorga la Organización Panamericana de la Salud, el reconocimiento al mérito médico del Gobierno de México, además de 11 doctorados honoris causa de instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Oviedo en Asturias, España. Descanse en paz, Guillermo Soberón Acevedo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Todo un personaje, ya lo escuchábamos en esos testimonios, una eminencia, no solo en el ámbito científico, sino también en el académico, de manera particular en el impulso a la cultura, cuando estuvo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pionero de la biología molecular y un referente indiscutible cuando se habla de medicina en nuestro país. También tuvimos la oportunidad de conseguir el testimonio de Juan Ramón de la Fuente, quien fue también muy cercano al maestro Soberón, quien también se desempeñó en algún momento como rector de la UNAM, y él nos habla precisamente de todos estos aportes que hizo al frente de la máxima casa de estudios. Guillermo Soberón realmente fue un hombre excepcional, porque a lo largo de su vida hizo muchísimas cosas y creo que la mayoría de ellas las hizo muy bien, pero además con un sentido generoso y con un sentido solidario. Yo tuve oportunidad de ocupar algunos de los puestos que él había tenido años antes, y pude constatar que el legado de Soberón seguía vigente. Esto ocurrió lo mismo en la universidad, en la Secretaría de Salud, pero también en la Academia Nacional de Medicina o en la Academia Mexicana de Ciencias. En la UNAM, pues entró en una circunstancia también muy difícil, y logró no solamente sortear el problema, encauzarlo, y después metió a la universidad en una dinámica de una enorme productividad académica y de un desarrollo muy, muy sólido, con aportaciones realmente de gran trascendencia, como fueron, por citar una de las muchas cosas, las entonces llamadas escuelas de estudios profesionales, que permitió que hubiera una suerte de descentralización de la universidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Un impulsor decidido de la ciencia, pero también de la cultura. El proyecto inicial del Centro Cultural Universitario es obra de Guillermo Soberón, y ahí están los recintos, ahí está la sala Nezahualcóyotl, ahí está todo ese legado, ese patrimonio cultural, y lo mismo puede decirse del impulso que le dio a la ciencia, siendo él de origen un científico. De manera que su pérdida es una pérdida muy sensible, es una pérdida para el país, al que le dio mucho, y un país que a él también le dio oportunidades, y se estableció una simbiosis muy productiva. Yo le guardo un enorme aprecio. Conmigo fue siempre un hombre generoso. Agradezco su consejo, pero sobre todo agradezco su amistad. Yo creo que el legado de Guillermo, por fortuna, va a estar entre nosotros durante mucho tiempo. Se va un gran mexicano, un gran universitario, un gran funcionario, y un hombre que supo construir con su ejemplo
una autoridad moral que le permitió ganarse el respeto y el afecto de, pienso yo, que todos los que tuvimos ocasión de conocerlo. Adiós, Guillermo, y muchas gracias por lo que hiciste por nuestras instituciones y por nuestro país. Bueno, pues esta conversación que tuvo Guadalupe Alonso con Juan Ramón de la Fuente la pueden encontrar completa en Noticias 22 Digital. Gracias por esta colaboración y pues también tener muy claro que el maestro Soberón fue responsable de afrontar la llegada del SIDA a México. Fue el primero que empezó a hablar de salud sexual, de preservativos en entrevistas en televisión. Y bueno, esto mucha gente quedaba en shock al escuchar la claridad de sus palabras que fueron muy útiles para enfrentar esa pandemia en aquel momento, así como el terremoto del 85 que destruyó tantos hospitales, hubo que reconstruir. Grandes aportaciones, ahí va a quedar para siempre su legado. Y por otro lado, hace unas horas se revelaron los nombres de las 3 mejores tesis de licenciatura en lengua y literatura hispánicas, merecedoras del premio Joaquín García y Casbalceta. A continuación, vamos a descubrir quiénes son las autoras de los trabajos de investigación. La Academia Mexicana de la Lengua y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entregaron el premio Joaquín García y Casbalceta 2020, que busca reconocer las mejores tesis de licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. La Academia le da el nombre de Joaquín García y Casbalceta, que fue director de la Academia a finales del siglo XIX y es quizás el historiador más importante que se haya dedicado al estudio de la historia y de la literatura virreinales de nuestro país. Esta figura nos pareció que era la más emblemática para valorar y premiar estas tesis. En esta edición fueron 3 mujeres las ganadoras. Deviani Bonilla por su estudio sobre la asociación de palabras durante la adultez, Maribel Ayala por su análisis de identidad caballeresca en la literatura de Diego Ortúñez de Calahorra, y Diana Pérez, quien centró su investigación en La ciudad ausente de Ricardo Piglia. 2 tesis son de literatura, una se remonta a tiempos antiguos de la literatura española peninsular y otra se refiere a un escritor prácticamente contemporáneo, digo que murió hace relativamente poco tiempo, un gran escritor argentino, Ricardo Piglia, que quizás no ha sido suficientemente estudiado, y en eso, bueno, reside una aportación y nos da una idea de la apertura de los estudios literarios en la Facultad de Filosofía y Letras. Se entregarán estos reconocimientos que consisten en una dotación de libros de la Academia, una medalla con la efigie de Joaquín García Casbalceta y también, como diría alguien por ahí, con un emotivo cheque que seguramente resultará estimulante para seguir estudiando y trabajando. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, todos los premios se escuchan muy bien, incluso ese emotivo. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver. ¡Ay, Cervantino! Por primera vez llevaremos el escenario a donde estés. El Festival Internacional Cervantino será digital y estará disponible para todos en su sitio web, en la plataforma Contigo en la Distancia y a través de medios públicos. ¡Nos vemos en línea! Gobierno de México. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Antes de continuar con la información, saludo como cada noche a Laura Regis. Hola Laura, en la traducción de lenguas de señas mexicana, que no habíamos tenido la oportunidad de saludarle esta noche. Y ahora sí nos vamos, porque desde el año 2000 la revista Zócalo se ha distinguido por ofrecer un análisis crítico de los acontecimientos más relevantes de los medios de comunicación, el periodismo, la educación o la política. Su director, Carlos Padilla Ríos, nos platica cuál es la visión de libertad de expresión en México y cómo celebran este 20º aniversario. Pues ha caracterizado el análisis crítico de la realidad mediática. No hemos sido un medio jamás que publica imágenes de políticos en portadas, salvo excepciones. Hemos sido un medio independiente, hecho por periodistas, por reporteros. No vendemos portadas como algunos periódicos o revistas. No hacemos campañas en contra de alguien, hacemos el análisis crítico. ¿Y a través de quién lo hacemos? A través de académicos. Algunos colegas cuestionan que hay censura. Yo creo que no hay censura actualmente. Yo creo que hay más libertad. Yo creo que la misma forma o la reducción de la publicidad es una oportunidad para que los periodistas se vuelvan más independientes. Pero yo creo que en el terreno de la comunicación política, que es la que emiten los funcionarios, y en el terreno de la libertad de prensa, yo creo que en estos años, en este tiempo, se ha fortalecido, se está fortaleciendo, y también hay que defenderla. Con motivo de los 20 años de la revista Zócalo, es que estamos convocando a un premio de ensayo periodístico con los temas que hemos venido trabajando. El objetivo es continuar el análisis, la reflexión sobre la coyuntura mediática, sobre lo que está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, decía yo, pues no hay internet en muchas regiones del país. Creo que es necesario el análisis de las noticias falsas, ¿verdad? Ahora tan usuales en las redes sociales. El objetivo es el análisis de la coyuntura actual de la agenda mediática aquí en México. Pues un abrazo a Carlos Padilla, siempre muy cercano, no solo a Noticias 22, también a todo el Canal 22. Vamos a continuar con más. Todo está listo para que comience el Libro Fest Metropolitano 2020. Este año llegará hasta la comodidad de nuestro hogar con un amplio catálogo de talleres en línea con alrededor de 50 presentaciones de libros. Más de 100 actividades, 50 de las cuales son presentaciones de libro, además de talleres y conferencias, forman parte de la programación de la 7ª edición del Libro Fest Metropolitano, el cual en esta ocasión además tiene como invitado al estado de Querétaro. La participación de toda la universidad es muy importante. Participan las 5 unidades con muy diversas actividades culturales, actividades de presentaciones de libros, en los foros de debate. Por ejemplo, ahora tendremos un foro de debate sobre desarrollo urbano y planeación metropolitana. Tratamos de llevar literatura, pintura, fotografía, música, ¿no? Para que la gente esté con un pedacito, con un poquito de cultura y quizá más cerca, ¿no? de lo que pensamos que estamos, ¿no? De pronto nos sentimos. Todas las actividades serán gratuitas y se realizarán de manera virtual. Además de las publicaciones de la UAM, se contará con la participación de 50 editoriales. Se realizará una mesa sobre escritura del rock y se impartirán talleres tan variados como la elaboración de composta y la apreciación de la poesía.
todo del 19 al 30 de octubre. Simplemente presentaciones de libros. Tenemos aproximadamente 50 presentaciones de libros de muy diverso tipo, ¿no? Desde un handbook que se va a presentar de la Universidad de Oxford, en el que participan profesores de la universidad, algún otro que se va a presentar de la Universidad de Guanajuato sobre cuestiones de género, que también participan profesores de nuestra universidad, y las 5 unidades enviaron libros para presentarse. Obviamente el estado invitado, tenemos exposiciones, tenemos música, tenemos incluso va a haber un concierto de La Gusana Ciega el próximo sábado, en el primer sábado del Libro Fest, y todo esto con la idea justamente de dar un paquete, digamos, una oferta de lo que es la UAM y de lo que la UAM puede ofrecer a la sociedad. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos con libros. Ahora vamos a descubrir el nuevo trabajo de la escritora Cristina Rivera Garza, quien ha logrado construir una relación entre los campos de cultivo de algodón y el mundo interno de seres humanos. Vamos a ver. La memoria familiar, el género, la frontera, el algodón, el cuerpo en un territorio. Todos estos elementos se conjugan en Autobiografía del algodón, la más reciente novela de Cristina Rivera Garza. A mí me interesa mucho en este proyecto ver la relación que se establece entre fuerzas aparentemente inertes, los campos de cultivo, las plantas específicas, las zonas de terreno específicos y nuestro mundo interno. Yo creo que por muchos años un punto de vista antropocéntrico nos ha convencido de que los dramas humanos son autogenerados, de que le corresponden nada más a nuestra especie. Y yo con muchas otras personas creo que este no es el caso. Hay una relación orgánica, material y también emotiva, que también nos va creando mundos afectivos. Partiendo de la premisa de que la tarea literaria es un proceso de descubrimiento de lo que no se sabe y del que frecuentemente cada uno de nosotros somos quizá el punto más ciego de la historia familiar y la memoria colectiva, la autora se embarca en una investigación en archivos institucionales y en otros que no lo son, para ahondar en el pasado. Inicia con el reencuentro de la historia de su abuelo paterno, pero gradualmente vira hacia la historia de 3 abuelas, de lo que Rivera Garza denomina la línea del ombligo y que la lleva a la senda explorada en otras novelas, el género femenino y la frontera. Es común en que comparten momentos de gran dislocación, momentos de migración y de precariedad, pero también es muy específica en los retos que enfrentan, ¿no? Que son retos propios de un sistema patriarcal en el que siempre han jugado hemos jugado un papel tan difícil y tan comprometido. Hemos visitado frecuentemente, en términos de análisis e investigación, la frontera entre Tijuana y San Diego. Le hemos puesto mucha atención a la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Y creo que hemos dejado rezagada esta frontera, por ejemplo, entre Matamoros y Brownsville, un lugar que desde el presente nos hace un llamado con grandes y muy graves expresiones de violencia, y que vemos aquí en este libro. La narradora y poeta nacida en Matamoros, Tamaulipas, aborda la historia de los campos de algodón en esa región, también como un territorio simbólico en el que se enmarca su novela. Que hablar del algodón es hablar también de esta configuración fronteriza muy específica, porque el algodón, como bien sabes, tiene una historia muy orgánica y central con la historia de Estados Unidos a través de la esclavitud y las plantaciones, pero en México, especialmente en el norte, dio lugar, creó comunidades mucho más autónomas, pequeñas, a través de la reforma agraria, con la guía del Estado, pero con una gran autonomía en procesos de producción. Autobiografía del algodón aparece bajo el sello Literatura Random House. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, qué tema, qué historia, cuando nos lleva
a remontarnos en aquellos años cuando todavía Texas y Monterrey formaban parte de un mismo territorio. Ahí está la invitación a acercarnos a esta lectura y también acercarse esta noche a las 9 en punto. Debate 22, Gaby Tlaseca recibe al escritor y periodista Francisco Cruz para hablar acerca de su nuevo libro García Luna, El Señor de la Muerte. ¿Quién es ese hombre que por sexenios fue intocable y ahora es juzgado en Estados Unidos? No se lo pierdan y descúbranlo a las 9 de la noche en Debate 22. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Una herencia no deseada. Una discrepancia que se acrecienta por la imposición laboral. Que forma parte de una tradición familiar. Cuervos, Cinema 22, cine de autor, martes, 22:30 horas. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. De vez me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace unos días se celebró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Para garantizar este derecho en las comunidades indígenas, la UNESCO en México ha lanzado un llamado a varias instituciones del país y aquí están los detalles. Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, la UNESCO en México convocó al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entre otras instituciones, para hablar al respecto y hacer un llamado para que las comunidades indígenas puedan ejercer este derecho, pero primero se debe garantizar el acceso gratuito a Internet. ¿Y quién tiene Internet? En las áreas rurales, solamente el 17% en América Latina, que es más o menos el promedio regional de población, tiene acceso al Internet. Pero hablar de Internet es hablar de cosa muy grande. En realidad, la mayoría de la población que tiene Internet en las áreas urbanas populares y en las áreas rurales, tiene acceso a ciertas redes. Y la gente no ve los videos con el espíritu educativo, lo ve con el espíritu de entretenimiento. Está dispuesta a gastar su cuota de Internet viendo el video de borrachos o viendo el video de mujeres desnudas o viendo de pelea de mujeres, viendo paisajes y no educándose. El titular de FILAC considera que es fundamental saber con precisión cuántos pueblos indígenas hay. En el tema de pueblos indígenas, los estados latinoamericanos, que son nuestro foco de atención, no han hecho estadísticamente un reconocimiento de esa existencia. Entonces no sabemos cuántos somos exactamente. Se calcula que somos más de 50 millones de indígenas en América Latina. Se asume y se presume una cantidad de idiomas, se asume y se presume una cantidad de pueblos transfronterizos, pero los datos específicos, a pesar de haber ratificado el convenio 169 y ser la región del mundo en donde más se ratifica, es verdaderamente lamentable que no sepamos exactamente cuántos somos. Por último, se destacó la falta de información estadística sobre las afectaciones por el COVID-19 en los pueblos originarios. Las estadísticas que tenemos, en gran medida, según muchos especialistas, no son las reales. Tenemos muchísimo subregistro. En Ecuador, en Bolivia, en Perú, en toda la región andina, la cantidad de gente que tuvo que esperar días para que pudieran retirar los cadáveres
de las casas es enorme. La cantidad de indígenas que murieron en el Brasil, en Centroamérica, son incuantificables, no se han podido contar. Que las condiciones de los pueblos indígenas en América Latina como resultado de la pandemia fueron los peores. No tenemos idea de la cantidad exacta de gente que murió porque no tenemos estadísticas. No tenemos estadísticas de los pueblos indígenas que son transfronterizos. Si en este momento los especialistas en educación prevén que vamos a tener un retroceso de 10 años en la educación mundial, el retroceso que vamos a tener en la educación de pueblos indígenas va a ser probablemente el doble. En términos de conocimiento, en términos de la formación que estamos recibiendo, retrocedimos un año. Un año en términos cronológicos, 10 años en términos de impacto. En el encuentro se informó que se estima que solo 4.3% de la población en México ha realizado una solicitud formal de información y el 48.4% de la población considera que obtener la información gubernamental es difícil o muy difícil. Esto de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 2019. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, lo que sigue les va a llamar la atención porque 30 muros de la Ciudad de México van a ser intervenidos por 62 creadores, esto a partir de la convocatoria Contigo en las calles. Es un proyecto en el que los colores y la poesía dialogan. Una aproximación multidisciplinar llega a los muros de 14 alcaldías de la Ciudad de México y donde participan 62 creadores, entre artistas visuales, fotógrafos, cineastas y poetas, que en colectivo crearán 30 murales. Resultado de la convocatoria lanzada a través de la plataforma telar Contigo en las calles, un diálogo entre el color y la poesía en las calles de la Ciudad de México, forma parte del programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura Federal. Con el objetivo de ofrecer a los creadores y actores culturales ofertas pues de contratación, de empleo, de desarrollo de proyectos para contribuir pues en la reactivación económica de este sector que ha sido pues sumamente golpeado en el contexto de pandemia. Ese es como el objetivo, digamos, principal de este programa que se llama Banco de Producciones. Impulsada a través del Complejo Cultural Los Pinos y de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Contigo en las calles, tendrá 4 ejes temáticos principalmente: mujeres trabajadoras, adultos mayores, indígenas migrantes y cultura alimentaria. Busca establecer un diálogo en el espacio urbano con las comunidades que los albergan. Esta parte, digamos que de las semillas que nos dieron vida, pues me remonté pues, ¿no? Al abuelo, a factores de la infancia y a cosas, pues sí, de mi crecimiento, ¿no? De mi formación. Y pues me tocó mucho porque pues mi abuelo ya falleció, entonces fue pues muy emotivo, ¿no? Esta otra ciudad, que es la ciudad más rural, donde todavía se siembra, se cultiva, se cosecha, y muchas veces como que se le olvida al resto de la ciudad que existe ese pedacito de ciudad en donde pues todavía vivimos como pues en pueblos prácticamente. Los artistas estarán organizados en 15 cuadrillas, cada una compuesta por 2 artistas visuales, un poeta y un realizador. Nidia Díaz suma su propuesta poética sobre el cultivo a la plástica de Carlos Pantoja, representada con gabanes. Sabe a tierra esta vida, y a maíz, a huitlacoche mullido de recuerdos febriles, al abuelo Rodrigo que se fue, que estaba siempre en el campo, trabajando. Uno es a nivel piso y otro es, digamos, tiene una altura de 6 metros casi. Entonces, se van a tener que aplicar pues diferentes técnicas, tanto, digamos, como de aterrizar el bocetaje ya en el mural y, digamos, luego aplicar. Yo diseñé el boceto para poder aplicar plantillas, sobre todo en la parte de textura del gabán y de los gabanes, que van a integrar, digamos, estar compuestos por una cantidad de patrones de semillas,
y también una versión de trazo libre. La realización de estos murales se extenderá hasta el 20 de octubre en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de colores, Fidel Ugarte se dio la tarea de investigar el proceso de sustracción del pigmento natural conocido como azul añil. Después de 3 años de trabajo en el estado de Oaxaca, nos acerca este tinte prehispánico con un nuevo material audiovisual titulado Añil, los hombres de azul. Nivada presenta. El fotógrafo Fidel Ugarte viajó a Niltepec en el estado de Oaxaca en el año 2017 para investigar y platicar con los pocos pobladores que todavía obtienen una tinta que se usa principalmente para teñir prendas de color añil con métodos que datan de la época prehispánica. Me puse a investigar, entonces resulta que toda esa área del Istmo y gran parte de la costa del Pacífico se producía añil en épocas precolombinas, porque se había teñidos de textil, y como es un tinte vegetal, ¿no? Entonces te tiñe muy bien con los algodones y con todos los vegetales. Este color se extrae de una planta llamada xiquilite, cuyas hojas y ramas se colocan al fondo de una pileta para que se fermenten. Posteriormente, se agita el agua hasta formar una espuma blanca y se deja reposar. Al final, se filtra para recolectar la masa de la tinta. El conocimiento de Niltepec y de los campesinos es suficiente para que se pudiera hacer una muy buena producción de excelente calidad, porque es el mejor añil de la República Mexicana, que se pudiera conservar con el método tradicional. El jiquilite es una planta, tiene su proceso, y es, digamos, este lugar de Niltepec el único lugar donde yo he encontrado que se hace de manera tradicional. Después de 3 años de trabajo, Fidel Ugarte presenta su documental Añil, los hombres de azul, en donde rescata de la mano de productores la elaboración de este tinte, el contexto actual y el papel que jugó la ex hacienda de Santa Ifigenia, ubicada en Tepanetepec, una de las más importantes exportadoras de tinte en el siglo XIX. Se está utilizando en las comunidades de la costa, en los icots, los zapotecos, los mixtecos, los mijes, en valles centrales, todos lo utilizan para diferentes tipos de bordado, ¿no? De huipiles, o ya sea de rebozos, o ya sea de enredos. El más representativo y por el que me llamó mucho la atención el añil fue por el enredo de Pinotepa. Este trabajo audiovisual se encuentra disponible en la cuenta de YouTube de Lina, así como en la plataforma Contigo en la Distancia. Con información y texto de Oscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos hacer un par de menciones. El día de mañana comienza el Festival Internacional Cervantino, así que entre a su página y verá las diversas actividades, y por supuesto aquí en Noticias 22 tendremos un resumen de ellas. También el día de mañana, 14 de octubre, en el marco del Festival de Arte y Ciencia Aleph, Jorge Volpi conversará con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010, Amin Maalouf. Es un gran escritor y él va a hablar sobre los posibles futuros que enfrentan las civilizaciones a partir del contexto actual de la pandemia. Además, también va a platicar sobre uno de sus libros más recientes de este autor franco-libanés, que en la pasada Feria Internacional del Libro en Guadalajara lo comentamos. Se trata de El naufragio de las civilizaciones. La cita es a las 6 de la tarde a través del perfil de Facebook del Festival El Aleph. Con estas invitaciones hacemos una pausa y al regresar tendremos Martes de Enfoques. El trabajo de él de recuperarla, de convertirlo otra vez en un fenómeno de interés para la sociedad local es realmente encomiable. Por 40 años, Juan Meléndez ha guiado el movimiento jaranero, siendo una notable aportación al desarrollo cultural de la región. Nunca pensé que nos darían el premio nacional. El Capitán del Sur, del director Jaime Cruz. Estreno, jueves 17:30 horas.
Una herencia no deseada. Una discrepancia que se acrecienta por la imposición laboral. Det är modigt att våga resa, men det är ännu modigare att komma tillbaka. Förstår du det? Que forma parte de una tradición familiar. Har du sett en sugga äta upp sina egna små grisar någon gång? Cuervos, Cinema 22, cine de autor, martes, 22:30 horas. Genaro García Luna, El Señor de la Muerte, es el libro del cual vamos a hablar hoy con su autor Francisco Cruz. Un libro que busca hablar de este servidor público como una figura sobresaliente durante varios sexenios de un hombre considerado intocable por su poder, quien hoy es juzgado en Estados Unidos. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se construyó? ¿Dónde nació? ¿Por qué los motes a los que se le referían como el chango, el policía del presidente? ¿Qué relación tiene con los distintos sexenios donde se encumbró? Esto y más lo platicamos hoy en punto de las 9 de la noche, por supuesto con el autor, con Francisco Cruz. Soy Gaby Tlaseca, los espero. Seguramente la han visto en la televisión, en el cine, en el teatro, interpretando a Chekhov, a Molière, a Shakespeare. Gran personaje la que nos acompaña esta noche en Enfoques. Su primer contacto con el teatro fue en un taller mientras estudiaba la secundaria. Se trató de Amor a primera vista, que luego de una interrupción a causa de los acontecimientos de octubre del 68, regresó como si se tratara del destino mismo que la alcanzó. Desde entonces, los escenarios la reclaman. La televisión exige su talento y el cine se engalana cada vez que cuenta con ella en una producción. Hoy quien tiene la suerte de contar con su presencia en vivo y en directo es Noticias 22. Bienvenida, la primera actriz, Julieta Egurrola. Qué gusto poder platicar contigo, Julieta, hacer un breve recorrido por tu dilatada trayectoria tan rica en experiencias, en vivencias. De verdad, qué enorme honor poder charlar unos cuantos minutos. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas noches a todas, a todos. El honor también es mío. Me da alegría en el corazón poder platicar. Bueno, si te parece, platicamos un poquito de esta etapa de formación que te toca en un momento muy interesante, una comunidad teatral que debe haber sido pues muy gozosa. Se estaba conformando el CUT, el Centro Universitario de Teatro. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Si no me equivoco, era por ahí del 77. No, bueno, yo ingresé al CUT en 1973. 73. O sea, 73 a 76. Yo okay. Soy la primera generación que hay. El Centro Universitario de Teatro estuvo cerrado un tiempo. Estaba antes, lo dirigía Héctor Azar como talleres, con montajes. Y luego Héctor Mendoza, una vez que entró a la UNAM como director del Departamento de Teatro, abrió el CUT para formación de actores exclusivamente. Entonces, yo formo parte de los 9 que egresamos del 73 al 76 en el Centro Universitario de Teatro. Nos diplomamos porque todavía no era licenciatura, ya es licenciatura ahora. Uh-huh. Julieta, era un momento en el que la comunidad teatral seguramente no era como la de hoy, que es muy difícil seguirle la pista. No sé si en aquel momento era un poco más, digamos, una familia extendida, pero ¿cómo la recuerdas tú? Mira, los 3 años del CUT los recuerdo con mucha alegría, porque realmente la pasamos muy bien. Siempre lo que aprendíamos en la tarde luego lo llevábamos a cabo en montajes. Siempre desde el principio hubo montajes desde primero, segundo y tercer año. Héctor Mendoza escribió obras también, como lo hacía con cada generación que tenía, escribía obras para nosotros. Y lo recuerdo, sí, cuando dices una gran familia, pues es que sí, era el estreno de Héctor Mendoza, de Ludwig Margules, de Julio Castillo, de Germán Castillo, de Luis de Tavira, entonces de Gurrola, ¿no? Eran los estrenos y todo. Existía el Arcos Caracol, que es un teatro que era de la UNAM, que rentaba ahí frente a los arcos de Chapultepec. En fin, y no estaba todavía el Centro Cultural Universitario.
Y sí, pues éramos menos y había, ¿no? Era menos la población tanto de creadores como de actores, actrices. Julieta, ¿por qué tú desde que tuviste contacto con el trabajo de maestro Héctor Mendoza lo identificaste como una guía, como una figura a seguir? Pues mira, desde que lo conocí siendo maestro de otros compañeros, lo conocí siendo maestro en la Escuela de Arte Teatral. Te hablo de 1971, 72, vi montajes de él y al saber y conocerlo como maestro de compañeros míos en esta escuela, yo todavía estaba en la prepa, no decidía si sí o no, si sí quería estudiar actuación o no, pero en cuanto dije, sí quiero formarme como actriz y quiero estudiar, no me cupo la menor duda que era con Héctor, o sea, a esas cosas, esa intuición que tenía uno y además, bueno, era el maestro dentro de un grupo de buenos maestros y maestras, pero pues a él lo conocí más cerca por otros compañeros y entonces, la verdad, no dudé nunca y pude entrar cuando hace la primera inscripciones en el CUT para ingresar en 1973. Ingresamos en mayo de 73, ingresamos más de 30 y tantos y nunca lo dudé, o sea, sí, es mi guía, fue mi maestro, él y Luis de Tavira, que en ese momento en el CUT era su ayudante, su asistente, digamos, son los dos maestros que me formaron en el CUT. Y desde el primer momento tuviste contacto, además de las obras creadas por autores mexicanos, de los grandes clásicos universales como Chekhov, como Molière, como Goethe. Siempre que uno piensa en un primer actor, en una primera actriz, pues debe haber esta formación importante en los grandes clásicos del teatro, ¿es así? Pues mira, obviamente hacer obras de estos autores que has dicho, estos dramaturgos, obviamente sí, enriquece, ¿no? Y sobre todo porque también tuve la suerte también que la mayoría de los maestros que tuve en el CUT, porque también Ludwig Margules y Julio Castillo fueron mis maestros en el CUT, montaban obras, ¿no? Que tenían que ver, o sea, te puedo decir de Novedad de la Patria, que montó Tavira con el poema de Suave Patria de López Velarde, de La vida de las marionetas, Tío Vania, que dirigió Margules, de La vida de las marionetas de Bergman, Tío Vania de Chekhov. Luego pude hacer El avaro de Molière, que dirigió Miguel Sabido. Entonces, bueno, había ya en la Compañía Nacional de Teatro, de la cual formo parte desde hace 12 años, trabajé también textos de El jardín de los cerezos de Chekhov. El año pasado lo dirigió José Caballero, también dentro de la Compañía Nacional de Teatro. En el Teatro Julio Castillo montamos Hamlet. Y tuve pues ahora sí que el gran honor de hacer Hamlet, ¿no? El rudo trabajo de hacer Hamlet, pero fue muy, muy enriquecedor toda esa experiencia. Y esto fue el año pasado, que ahorita la última obra que yo hice, pisé un escenario, fue este año, 2020, que nadie en el mundo olvidaremos. Y es una obra de la UNAM, que produjo la UNAM, Desaparecer, que se llamaba La obra Desaparecer, y montó un director francés, Pascal Rambert. Entonces, la última vez que pisé un escenario fue el 15 de marzo. Bueno, te hago rápidamente, te resumo, pero claro, sí hay... formé parte del Centro de Experimentación Teatral también, que dirigió Luis de Tavira, que estaba en el Teatro El Galeón. Vivimos casi 8 años ahí. Y en fin, ha sido como constante mi necesidad de pertenecer a un elenco estable, de formar parte de una compañía. Y entonces he sido afortunada, debo decirlo, de poder contar en mi vida con gente que me ha dado mucho, hombres y mujeres, y sobre todo que en teatro y en televisión y obviamente en cine, que he hecho menos el cine, pero sí
sí he sido muy afortunada y privilegiada de poder estar en las obras con las que he querido y con gente que he querido. Julieta, ahora que mencionas tu presencia en la Compañía Nacional de Teatro, en la cual, como ya nos acabas de comentar, estás desde 2008 ya como integrante de Número y con la cual interpretaste el año pasado una obra importantísima. No es la primera vez, hay un registro, por ejemplo, entre otras de Sarah Bernhardt, célebre actriz interpretando al príncipe de Dinamarca, a Hamlet. ¿Cuál es tu acercamiento con Shakespeare, que también es uno de los grandes autores clásicos con los que tuviste contacto desde tus primeros años de formación? ¿Cómo ha sido esta relación con el gran autor en lengua inglesa? Bueno, nada más hacer una aclaración. Yo desde el 2008 en Compañía Nacional de Teatro ingresé al elenco estable, pero desde 2014 a la fecha es que soy actriz emérita, formo parte del grupo de actores eméritos, del 2014 a la fecha. Es una aclaración. Y pues no desde el principio trabajé con Shakespeare. Realmente ni Mendoza, ni Margules, ni Tavira, ni Julio Castillo, en el momento en que te estoy hablando 70s, 80s, trabajaban obras de Shakespeare, hasta los 2000s con José Caballero en Bellas Artes montó El Rey Lear, Proyecto Shakespeare se llamaba, y montaron 3 obras, 3 distintos directores, y José Caballero dirigió El Rey Lear, y ese fue el primer texto que yo abordé de Shakespeare, que trabajé de Shakespeare, haciendo una de las hijas del Rey Lear, Goneril. Esa fue la primera vez que actué en una obra de Shakespeare, y luego ya vino Hamlet el año pasado. Entonces, pues, ¿qué puedo decir más de Shakespeare que no se haya dicho, escrito? Las versiones van, versiones vienen. Actores, actrices. En México, Rosenda Monteros hizo Hamlet. Así, no recuerdo el año exactamente, pero ella lo hizo, y obviamente otras tantas actrices lo han hecho. Y es pues es una experiencia que deja muchísimo a todos los que trabajamos ahí, no solamente a quien haga Hamlet, pero obviamente es un texto que 500 años y pico después nos sigue enfrentando, confrontando, nos sigue haciendo reflexionar sobre el poder, sobre el amor, las relaciones con el padre, con el hijo, con la madre, el odio, el asesinato, la muerte, la venganza, en fin, todo eso sigue. Y Shakespeare pudo muy bien plasmarlo en obras de teatro. Julieta, tú has hablado en diversas conversaciones, entrevistas, en torno al poder de la ficción, y justamente Harold Bloom habla de la necesidad de la ficción para conocer verdades más profundas de las que nos muestra la propia realidad, y habla de, por ejemplo, en el caso de Shakespeare, nos permite entender la traición, el amor, mejor incluso que ver las noticias, la información en los periódicos, el acercarse sobre todo al teatro, en ese acto tan humano. Tú lo verías también así, es una forma de acceder a verdades más profundas que incluso a la propia realidad que a veces tenemos enfrente. Bueno, Shakespeare mismo en la obra de Hamlet habla sobre la actuación, sobre los actores, sobre la ficción, y no solamente Shakespeare. O sea, ha sido larga la lista de dramaturgos que hablan sobre lo que es la ficción y sobre el espejo que es el teatro para la sociedad. Como la sociedad, o sea, el mundo, los distintos países en distintos idiomas, ¿no? Shakespeare ha sido traducido a muchísimos idiomas, actuado en muchísimos idiomas, como la ficción, el teatro, ¿no? Refleja a la sociedad en la que cada época, te estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de más de 500 años que estaba Shakespeare. Entonces, bueno, el teatro, por supuesto que profundiza emociones, profundiza relaciones. No todo es blanco, no todo es negro, no todo es bueno, no todo es malo, ¿no?
hay posibilidad. En este momento no tenemos la posibilidad de estarlo viviendo en vivo. Ya ves que ahorita es presencial, no es presencial. Tú estás en tu casa, o Mansin está en su casa, Rafa está en su casa, ¿no? No están en el foro, no están juntos, y no dar funciones ahorita y vivir con el público esa experiencia de estar, ¿no? El espectador y los actores, lo hemos de retomar, volveremos, pero esa experiencia del público, esa experiencia del espectador, la espectadora ahí en vivo, es irrepetible, única, irrepetible, y solamente ese momento es lo que lo hace muy distinto el teatro del cine o de la televisión. Sí, incluso de iniciativas que se han dado a través de los medios digitales. Julieta, te podemos robar solamente 20 segunditos para 3 preguntas del cuestionario Proust de respuesta inmediata, así, lo primero que se te venga a la mente. Estoy nerviosa. A ver qué tal, a ver si te gusta esto. Julieta, ¿cuál es el momento del día en el que tú te sientes más a gusto? Desayunando. Si un genio salido de una botella te concediera un deseo, ¿qué deseo sería ese? Poder viajar por todo el mundo, poder viajar. Que me lleve por todos los países, que conozca mucha gente y muchos países. Y finalmente, dime una cualidad tuya que valores mucho, que te guste. Creo que soy una mujer que habla de frente. Creo que soy una mujer que ve a los ojos y que le gusta decir lo que piensa y ser congruente con su pensar y su sentir. Pues gracias por vernos a los ojos, por ser sincera con nosotros en estos breves minutos, en esta breve conversación. ¿Cómo ven, compañeros? Fascinante, y esperamos, Julieta, pronto volvernos a reencontrar presencialmente en el teatro. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes y nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.